No es casual que estés aquí ahora, y no lo digo como consuelo ni como frase espiritual bonita. Lo digo porque hay un tipo muy específico de cansancio que solo aparece cuando una identidad está a punto de quedar atrás. Un cansancio que no viene del hacer, sino del sostener demasiado tiempo una versión de ti que ya no corresponde con la frecuencia que tu campo está intentando habitar. Y quizá, mientras escuchas esto, notes que los hombros bajan apenas un poco, o que la respiración se vuelve más lenta, sin que tengas que decidirlo, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando algo finalmente nombra lo que estaba ocurriendo en silencio, validando una experiencia que a menudo se vive en soledad. Antes de una gran bendición financiera, no llega euforia, no llega certeza externa, no llega una señal clara en el mundo material. Lo que llega primero es una sensación extraña de desajuste interno, como si la realidad se hubiera vuelto borrosa. Es como si las reglas que antes organizaban tu esfuerzo ya no funcionaran, como si la motivación que antes te empujaba ahora se hubiera diluido, dejándote en un estado de flotación que la lógica no sabe cómo catalogar. Y es justo aquí donde muchos se juzgan en secreto, pensando que perdieron disciplina, enfoque o fe, cuando en realidad lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Tu sistema nervioso está dejando de responder a la energía de supervivencia y todavía no aprendió a recibir desde la energía de coherencia. Tal vez por eso sientes que haces menos pero te cansas más, o que el ruido mental aparece justo cuando intentas forzar claridad. Y mientras escuchas esto, puede que notes una ligera presión en el pecho o en el plexo solar. No lo sientas como ansiedad, sino como una especie de contención, como si algo estuviera siendo sostenido desde adentro. Y eso es importante, porque ese peso no es bloqueo, es recalibración profunda de tus centros energéticos. Es el cuerpo aprendiendo a tolerar una frecuencia más estable, sin recurrir al esfuerzo constante que antes era necesario para sobrevivir. Y este proceso consume una cantidad inmensa de energía psíquica. Por eso necesitas descansar más, aunque hagas menos. Lo que casi nadie explica es que, antes de que el dinero se reorganice en tu realidad, tu identidad financiera entra en una fase de silencio, una pausa donde el viejo impulso de controlar, anticipar y empujar pierde fuerza. Y ese vacío se siente incómodo porque la mente interpreta la quietud como peligro, como si al detenerte fueras a perder lo poco que has conseguido. Pero el campo cuántico no se mueve con urgencia, se mueve con alineación y precisión matemática. Cuando una línea de tiempo de escasez está a punto de cerrarse, la energía primero retira el entusiasmo por lo antiguo para que no sigas invirtiendo vitalidad donde ya no hay retorno real, protegiendo tus recursos para el salto que viene. Y aquí quiero que observes algo muy sutil. Mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que deja de intentar entender y simplemente escucha, permitiendo que la información entre sin filtros racionales. En ese pequeño gesto ocurre algo importante, porque la bendición que se aproxima no responde a la mente que analiza, responde al estado del ser que permite, y este momento, ahora mismo, no es preparación mental, es preparación somática. Es el cuerpo aprendiendo que no necesita tensarse para que algo bueno llegue, que puede bajar la guardia sin que eso signifique vulnerabilidad ante el peligro, sino apertura ante la abundancia que ha estado esperando este permiso. Más adelante, cuando avancemos, vas a reconocer por qué esta etapa de aparente estancamiento no fue un error ni una demora injusta, sino una protección inteligente diseñada por tu yo superior. También vas a notar cómo ciertas resistencias internas que hoy parecen obstáculos fueron, en otro momento, exactamente lo que te mantuvo a salvo. Y entender eso cambia completamente la relación con el dinero, con el tiempo y contigo mismo. Pero por ahora no necesitas llegar ahí, solo necesitas quedarte aquí, en esta sensación de que algo se está acomodando sin que tengas que forzarlo, respirando en la certeza de que no estás roto. Estás en transición. Si este campo de energía resuena contigo,
y sientes que estas palabras están nombrando lo que tu alma ya sabía, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No lo hagas como un gesto automático, sino como un compromiso silencioso con esta frecuencia de claridad y verdad interna para anclar esta información en tu realidad diaria. Porque cada vez que eliges sostener este tipo de mensaje, le indicas al universo que estás dispuesto a recibir desde un lugar más alineado, no más agotado, y que priorizas tu expansión sobre tu miedo. Y mientras sigues escuchando, quizá notes que la mandíbula se afloja un poco o que la respiración encuentra un ritmo más profundo, señales pequeñas pero precisas de que tu sistema reconoce que no está siendo empujado, sino acompañado. Eso es fundamental para lo que viene después, porque en el siguiente tramo vamos a entrar en el punto exacto donde la mayoría abandona, justo antes de que el campo empiece a responder, ese valle de la sombra que precede a la cima. Hay un momento muy específico antes de una gran bendición financiera que casi nadie nombra porque no es glamoroso, no es motivador y no se puede usar como promesa rápida de marketing. Y sin embargo es el punto exacto donde tu campo empieza a cambiar de verdad. Ese momento en el que la energía que antes te protegía empieza a sentirse pesada, densa, casi insoportable. Es como si las mismas estrategias que te mantuvieron en pie durante años ahora exigieran un costo interno demasiado alto y quizá mientras escuchas esto, notes una leve contracción en el estómago o en el pecho. No lo interpretes como miedo, sino como reconocimiento, porque esta etapa no duele por pérdida, duele por transición, como duele el crecimiento en los huesos de un niño, o como duele la luz al salir de una cueva oscura. Aquí ocurre el primer gran paradojo de la ley de Asunción. Lo que un día te salvó, ahora te limita, y no porque esté mal, sino porque cumplió su función y ya no cabe en la nueva estructura de tu vida. El cuerpo lo sabe incluso cuando la mente insiste en seguir empujando, seguir controlando, seguir anticipando, como si soltar fuera sinónimo de peligro de muerte o de pobreza inminente. Cuando en realidad lo que se está pidiendo no es abandono, es actualización del software interno, y esa diferencia es sutil, pero cambia todo el campo energético desde donde el dinero responde a tu llamada. En esta fase, muchas personas sienten una especie de cansancio del alma que no se resuelve durmiendo, porque no es físico, es identitario, es el peso de las máscaras cayendo al suelo. Es el agotamiento de sostener una versión de ti que aprendió a sobrevivir a base de lucha, no a recibir a base de merecimiento, y esa versión está pidiendo descanso, no más exigencia. Mientras escuchas estas palabras, puede que notes que los hombros bajan apenas un poco, o que la respiración se hace más amplia por un instante, buscando espacio en tu tórax. Porque el cuerpo reconoce cuando deja de ser acusado y empieza a ser comprendido, y esa comprensión ya es parte de la bendición, aunque todavía no tenga forma material en tu cuenta bancaria. Lo que suele aparecer aquí es una resistencia silenciosa, pensamientos intrusivos como «debería estar haciendo más», «no puedo bajar la guardia ahora», «si no empujo, todo se cae y perderé lo poco que tengo». Y no necesitas luchar contra ellos, porque no son enemigos, son ecos de un sistema nervioso que aprendió que la seguridad venía del esfuerzo constante y la hipervigilancia. Ahora está siendo invitado a aprender algo completamente nuevo y radical, que la coherencia también sostiene, que la calma también organiza, que la alineación también produce resultados tangibles, solo que esta nueva forma no grita, no acelera y no responde a la urgencia del ego, sino a la certeza del espíritu, y eso requiere una confianza que se cultiva minuto a minuto. Este es el punto donde el dinero empieza a cambiar de lenguaje contigo, porque deja de responder al sacrificio y empieza a responder al estado vibratorio, a tu firma energética dominante. Y eso es profundamente desconcertante para la mente lógica, porque no hay una acción clara que tomar, no hay un movimiento visible que garantice control sobre el resultado. Mientras escuchas esto, quizás sientas una ligera incomodidad, como si una parte de ti quisiera adelantarse, saltar al siguiente paso.
hacer algo para sentirse segura y productiva. Y justamente ahí es donde casi todos abandonan, no porque no puedan continuar, sino porque no soportan el silencio que precede a la reorganización, el vacío fértil donde se planta la semilla. Más adelante, vas a percibir con claridad por qué este aparente vacío no fue estancamiento, sino un filtro necesario, una limpieza de viejos contratos y lealtades invisibles. Entenderás por qué ciertas oportunidades no se concretaron, por qué algunos caminos se cerraron sin explicación lógica y cómo todo eso estaba evitando que tu energía se fragmentara. Todo estaba sucediendo para protegerte de recibir algo que exige más estabilidad interna de la que imaginas ahora, preparándote para sostener la abundancia sin que ésta te desestabilice. Pero por el momento, no necesitas entenderlo racionalmente, solo notar que tu cuerpo ya empezó a responder de otra manera, quizá con una respiración más profunda, quizá con una sensación de algo se acomodó en tu espalda o en tu vientre, incluso si no sabes decir qué es exactamente o cómo sucedió. Aquí quiero hacer una pausa muy específica y consciente, porque si mientras escuchas esto, sentiste que tu mente se distrajo o quiso salir, es una señal importante. No es señal de desinterés, sino de que tocamos una capa profunda donde el control empieza a aflojar y el ego intenta distraerte para no perder su mando. Si eso está ocurriendo, escribe ahora mismo en los comentarios para anclarte de nuevo. Yo permito recibir sin forzar. Hazlo no como una afirmación mental vacía, sino como un anclaje energético, una forma de traer al plano físico, a través de tus dedos, esta rendición suave que ya comenzó por dentro. Lo que viene después es aún más delicado, porque entramos en la fase donde el silencio se vuelve más intenso y la realidad externa parece no responder a tus peticiones. Es ahí donde la mayoría interpreta mal las señales, confundiendo protección divina con bloqueo o castigo, cuando en realidad el campo está cerrando líneas de tiempo incompatibles. Y eso, aunque incómodo y a veces doloroso, es un acto profundo de inteligencia universal que está trabajando a tu favor, eliminando lo que ya no vibra contigo. Hay una fase, previa a toda gran bendición financiera, en la que la vida parece quedarse en silencio absoluto, como si hubieran cortado la conexión con el servidor universal. No un silencio pacífico al inicio, sino un silencio denso, espeso, casi incómodo, como si el mundo hubiese dejado de responder a tus señales habituales y te hubiera dejado solo. Mientras escuchas esto, quizá notes una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y vacío, porque esta etapa no estimula, no recompensa, no confirma, simplemente suspende la realidad conocida. Y esa suspensión es exactamente lo que permite que algo nuevo pueda tomar forma sin ser contaminado por viejos impulsos o creencias limitantes. En este punto, muchas personas creen que están siendo ignoradas por el universo o que han perdido su toque para manifestar cayendo en la desesperanza, cuando en realidad están siendo protegidas de manifestar desde una identidad que ya no coincide con lo que están pidiendo, evitando crear desde la carencia. Esa protección se siente como retraso solo para la mente, que todavía mide el valor del tiempo en urgencia y resultados visibles inmediatos. Pero el campo no opera bajo el tiempo lineal humano. El campo espera coherencia vibratoria, y esa coherencia solo puede nacer cuando el ruido se apaga. Tiene que apagarse lo suficiente como para que el cuerpo deje de reaccionar automáticamente y empiece a recibir conscientemente, abriendo canales que estaban cerrados por el estrés. Aquí ocurre algo muy específico a nivel interno. El sistema nervioso entra en una fase de deshabituación química y neuronal. Deja de buscar constantemente estímulos de dopamina rápida, señales, pruebas externas de que todo va bien, y aprende a generar su propia seguridad. Aunque al inicio eso se vive como ansiedad suave o inquietud, poco a poco empieza a sentirse como un descanso profundo, un retorno al hogar interior, como si una parte antigua de ti, esa niña o niño que siempre estuvo alerta, finalmente pudiera soltar la guardia y confiar en que la vida le sostiene.
Tal vez mientras escuchas estas palabras, notes que la respiración baja un poco más hacia el abdomen, soltando el diafragma que ha estado tenso por años, o que los hombros ya no están tan elevados como al principio, señales claras de que algo está soltando sin que tengas que ordenarlo verbalmente. Este silencio no es vacío real, es vacío fértil, es el útero de la creación, el espacio oscuro donde la vida se gesta antes de ver la luz. Es el espacio donde las viejas rutas neuronales de esfuerzo y sacrificio dejan de ser alimentadas para que nuevas rutas de facilidad y flujo puedan formarse. Y aunque la mente intente llenar este espacio con preocupación, planificación excesiva o autoexigencia para sentirse útil, el cuerpo sabe la verdad. El cuerpo sabe que no hay nada que empujar ahora, porque cualquier movimiento forzado en esta etapa solo reactivaría patrones que el campo está intentando cerrar con precisión quirúrgica. Es aquí donde aparece la sensación de nada avanza, una ilusión óptica del espíritu, y quiero que observes cómo esa frase resuena en tu cuerpo. No la analices en tu cabeza, siéntela, porque si la dices lentamente por dentro, quizá notes que no se siente del todo verdadera. Se siente más como una interpretación aprendida, un guión viejo, que como una realidad viva, y esa diferencia es crucial para tu despertar financiero, porque cuando algo realmente está detenido o muerto, el cuerpo entra en alarma y colapso, pero cuando algo está gestándose, el cuerpo entra en espera activa. Y la espera tiene una cualidad distinta, más silenciosa, más profunda, menos desesperada, aunque la mente aún no sepa nombrarla y le ponga etiquetas de miedo. Más adelante vas a comprender por qué esta fase suele venir acompañada de alejamientos de personas que antes eran cercanas o cambios en tu entorno. Pausas sociales, menor necesidad de explicar tus procesos o de justificar tus decisiones financieras a quienes no pueden entender tu visión, porque el campo está cerrándose sobre sí mismo para reorganizar su estructura interna, concentrando la energía para el salto cuántico. Es como una semilla bajo tierra, que no muestra signos de vida en la superficie, pero que está desplegando raíces poderosas en la oscuridad. Nada de eso se ve desde fuera. Nadie te aplaude por ello, pero todo está ocurriendo y es lo que sostendrá el árbol inmenso de tu abundancia futura. Si mientras escuchas esto, sientes una mezcla de alivio y tristeza suave, es completamente normal y hasta necesario que suceda, porque esta etapa también implica despedirse de una versión de ti que luchó mucho para llegar hasta aquí, una versión guerrera que merece descanso. Esa versión merece honra, no juicio, porque sin ella no existiría la capacidad actual de recibir desde un lugar más alineado y sabio. Reconocer eso relaja el cuerpo de una manera que ninguna técnica, afirmación o meditación forzada podría lograr. Es la paz de la aceptación radical. Antes de avanzar hacia la integración final, quiero invitarte a algo muy simple y muy preciso, un acto de generosidad energética. Si reconoces este silencio fértil en tu experiencia y sientes que esto te está dando paz, comparte este audio con alguien que también esté atravesando una pausa difícil. Hazlo no como consejo ni para arreglar a nadie, sino como compañía silenciosa, porque a veces solo necesitamos saber que no estamos locos. Cuando este tipo de mensaje llega en el momento correcto, el cuerpo lo reconoce sin necesidad de convencer a la mente y actúas como un canal de alivio. Lo que viene después es el punto, donde el silencio empieza a transformarse en señal interna, una certeza tranquila que no necesita razones lógicas. Y es ahí donde la mayoría se sorprende, porque la bendición no llega con ruido ni con fanfarrias, llega con alineación y naturalidad. Pero eso lo exploramos en profundidad en el siguiente tramo, donde la magia se vuelve cotidiana y el milagro se vuelve norma. Después del silencio fértil, llega una señal que no hace ruido, no irrumpe y no se anuncia como un mensaje del universo con luces de neón. Llega como una sensación de ajuste interno, como cuando una vértebra vuelve a su lugar, una certeza tranquila que no necesita argumentos para validarse. Mientras escuchas esto, puede que notes que la respiración se vuelve más pareja y rítmica, como las olas de un mar en calma.
como si el cuerpo ya no estuviera esperando el golpe ni preparándose para defenderse de la escasez, porque esta fase no activa la adrenalina de la caza, activa la coherencia de la atracción, el magnetismo suave que trae las cosas hacia ti sin que tengas que salir a perseguirlas con desesperación. Aquí ocurre algo que casi nadie reconoce como avance, porque estamos adictos al drama. Desaparece la urgencia por probar que algo está funcionando. La mente sigue preguntando, porque es su naturaleza cuestionar, pero ya no grita, ya no tiene el control remoto de tus emociones. Y ese cambio es sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero profundamente significativo para tu arquitectura interna. Porque el dinero, antes de moverse en la materia densa, responde a un estado donde la identidad deja de empujar y empieza a sostener su propio valor. No sostener esfuerzo físico, sino sostener presencia, sostener la vibración de ya es, sin fluctuar ante la ausencia temporal de evidencia. Tal vez notes que en los últimos días o semanas dejaste de justificar tanto tus decisiones ante los demás o ante ti mismo, o que ya no sientes la misma necesidad de explicar por qué estás haciendo una pausa, por qué no estás forzando resultados visibles. Y eso no es apatía ni depresión, es integración de tu soberanía. Es el momento en que el campo deja de fragmentarse en dudas. Se cierra la brecha entre lo que debería ser según la sociedad y lo que está siendo según tu alma. Y cuando esa fragmentación se cierra, algo se alinea sin ruido. En esta fase, el cuerpo empieza a tolerar mejor el bienestar sin sabotearlo, algo que parece simple pero es un logro evolutivo enorme. Porque durante mucho tiempo, la calma se sintió peligrosa para tus ancestros, como si algo malo fuera a pasar si bajabas la guardia en la selva. Y ahora, aunque todavía aparezcan pensamientos antiguos de alerta, ya no gobiernan el sistema, pasan como nubes en el cielo, sin desatar tormentas. Mientras escuchas esto, quizá percibas una sensación de amplitud en el pecho, una capacidad mayor de inhalar la vida. No es euforia maníaca, no es emoción intensa que agota, es solo espacio, un espacio limpio y disponible. Y ese espacio es exactamente donde la bendición financiera encuentra lugar para entrar y quedarse, no solo para visitarte. No esperes fuegos artificiales aquí ni experiencias místicas cegadoras. La verdad suele ser más silenciosa y contundente. La señal previa a una gran manifestación financiera suele sentirse casi decepcionantemente normal, como un martes cualquiera, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Y eso confunde a la mente, que aprendió a asociar cambio con drama y crisis. Pero el campo maduro no se mueve con sobresaltos infantiles, se mueve con estabilidad de adulto, y esta estabilidad es nueva para ti. Más adelante, cuando la realidad externa empiece a responder con números y oportunidades, vas a recordar este momento con claridad. Lo recordarás como el verdadero punto de inflexión, no el día en que llegó el dinero a la cuenta, sino el día en que dejaste de necesitarlo desesperadamente, el día en que dejaste de necesitar que llegara para sentirte en el lugar correcto, porque es ahí donde la identidad se completa y se vuelve magnética, y la manifestación deja de ser una búsqueda ansiosa para convertirse en una consecuencia inevitable de quién eres. Si ahora mismo sientes una calma suave, mezclada con una ligera incertidumbre sobre el futuro, no intentes resolverla ni taparla. Esa mezcla indica que el control rígido se está retirando y la alineación flexible está tomando su lugar en tu conciencia. Y eso es exactamente lo que permite que las sincronías empiecen a organizarse matemáticamente sin que tengas que perseguirlas con ansiedad. Todavía no hemos llegado al cierre del proceso, porque falta integrar algo esencial que suele ser la última barrera invisible. La relación profunda con el merecimiento y con el tiempo, dos capas que suelen ser las últimas en soltarse por lealtad al clan familiar. Y es ahí donde muchas personas se sabotean justo antes de recibir, no por mala intención, sino por amor ciego a sus ancestros que vivieron en escasez. Hay un punto previo a toda gran bendición financiera en el que el tema del merecimiento emerge con una sutileza engañosa y traicionera.
No aparece como una creencia explícita que puedes debatir, sino como una sensación corporal de contracción o culpa sutil, como una pequeña resistencia cuando imaginas recibir sin luchar, sin pagar un precio de sangre o sudor, sin justificarlo con esfuerzo excesivo. Mientras escuchas esto, quizá notes una leve tensión en el plexo solar o una inquietud suave en el pecho que te pide hacer algo útil, porque esta capa no se mueve con afirmaciones positivas frente al espejo, se mueve con permiso interno profundo y celular. Aquí no aparecen pensamientos dramáticos del tipo «no valgo nada». Eso sería demasiado fácil de detectar y corregir. Lo que aparece es algo más refinado, una especie de incomodidad con la facilidad, una sospecha de que esto es demasiado bueno para ser verdad, una sensación de que algo tan grande debería costar más, tardar más, doler más para ser real y válido ante los ojos de los demás. Y esta sensación no es un fallo personal tuyo, es memoria energética colectiva, es el rastro de una identidad humana histórica, una identidad que aprendió durante milenios que recibir estaba condicionado al sacrificio y ahora se encuentra frente a una ley cuántica distinta, una forma de abundancia que no exige agotamiento, solo coherencia y alineación con la fuente. El cuerpo tarda en confiar en eso, y es natural que tenga miedo, porque durante mucho tiempo la calma fue el preludio de la tormenta. La estabilidad fue interrumpida por crisis, o el bienestar se sintió temporal y prestado, generando una espera constante del otro zapato. Mientras escuchas estas palabras, quizá observes cómo tu respiración se vuelve un poco más superficial por un instante al tocar este tema. Es el cuerpo reaccionando cuando imaginas que todo podría acomodarse sin lucha, y ese microajuste es exactamente donde se está dando el trabajo real. No en la mente que entiende los conceptos, sino en el sistema nervioso que aprende a quedarse en la seguridad del bienestar. En esta fase, muchas personas sienten el impulso casi irrefrenable de romper el momento, de generar un problema donde no lo hay, tomar decisiones precipitadas, gastar dinero que no tienen, volver a viejas estrategias fallidas, llenar el silencio con ruido. Y no porque eso sea lo que desean, sino porque la identidad antigua interpreta la paz como aburrimiento o amenaza de extinción, cuando en realidad la espera aquí no es pasividad ni pereza, es integración biológica de una nueva realidad. Es el tiempo que el campo necesita para que recibir grandes sumas no genere sabotaje interno ni colapso nervioso después. Más adelante vas a notar que el tiempo empieza a sentirse distinto. Pierdes la noción de los días de una forma agradable. No es que el tiempo sea más lento, sino que es menos pesado, como si la urgencia perdiera densidad y gravedad. Y ese cambio es fundamental, porque una bendición financiera sostenida no entra en un sistema apurado y con prisa. Entra en un sistema disponible y espacioso, y disponibilidad no es resignación ante la falta, es confianza somática en la provisión. Es el cuerpo diciendo, puedo sostener esto sin tener que decirlo en voz alta, irradiando una autoridad tranquila. Si mientras escuchas esto, sientes una mezcla de alivio y una pequeña resistencia, o miedo a ser desleal a tu pasado, no intentes resolverla, porque esa fricción es el último ajuste antes del alineamiento total. Es el roce de las placas tectónicas de tu alma acomodándose. Es el punto donde el pasado intenta mantenerse relevante por inercia y la nueva identidad aprende a no reaccionar, solo a observar con amor. Permanecer aquí no es estancarse, es permitir que la coherencia se vuelva tu estado dominante por defecto. Aquí quiero invitarte a realizar una acción psicomágica, muy simple, pero poderosa para tu subconsciente. Si reconoces esta tensión suave alrededor del merecimiento y la facilidad, escribe en los comentarios, es seguro para mí recibir. No lo escribas como una plana escolar, sino como un acto de reconocimiento y decreto, marcando tu territorio energético. Porque cuando el cuerpo se siente visto y la declaración se hace pública, deja de defenderse y baja las armas. Y eso libera espacio real, espacio físico y energético, para lo que está llegando a tu vida. Estamos muy cerca del cierre del mapa,
Pero aún falta integrar el último tramo, el aterrizaje en la realidad 3D. Aquel tramo donde la realidad externa empieza a responder de formas pequeñas, casi discretas, antes de que el cambio se vuelva masivo. Y ese tramo es clave para no dudar justo antes de recibir, para no abortar la misión cuando la meta está a un paso. Antes de que una gran bendición financiera se vuelva visible en números grandes, la vida empieza a hablar en un lenguaje más bajo, casi susurrado, y no porque el mensaje sea débil, sino porque ya no necesitas sacudirte con dolor para ser escuchado. Aparecen pequeñas sincronías. Te encuentras una moneda, alguien te invita a un café, recibes un descuento inesperado. Gestos mínimos, oportunidades que no parecen la gran cosa y que el ego despreciaría, pero que llevan una cualidad distinta. Una sensación de encaje que no exige esfuerzo, de fluidez. Y mientras escuchas esto, quizá notes una calma estable en el pecho. No es una emoción intensa de lotería, solo una tranquilidad de saber que la maquinaria universal ha empezado a girar a tu favor. Aquí es donde muchas personas dudan y matan la manifestación, porque esperan una señal proporcional al tamaño de su deseo. Esperan algo grande, claro, inconfundible, una voz del cielo, y pasan por alto estas respuestas suaves y cotidianas. Creen que eso no puede ser todo, cuando en realidad el campo está probando algo esencial en tu carácter. Está probando si puedes sostener la coherencia sin dramatizar, si puedes valorar lo pequeño para que te sea confiado lo grande, si puedes recibir sin elevar la expectativa hasta convertirla en presión que ahoga el flujo natural. Porque la abundancia que permanece y crece no entra como impacto destructivo, entra como continuidad constructiva. En este punto, la mente todavía puede intentar comparar tu proceso con el de otros en redes sociales, medir, anticipar resultados. Pero ya no gobierna el sistema. Es solo un pasajero en el asiento trasero que a veces comenta, pero no conduce. El cuerpo se vuelve el indicador principal, tu brújula, y si prestas atención ahora mismo a tu sensación interna, quizá notes que frente a ciertas opciones, tu respiración se expande y se siente ligera, y frente a otras se contrae levemente. No como miedo paralizante, sino como desalineación, una señal de por aquí no es, y esa sensibilidad es tu mayor tesoro. No es fragilidad, es precisión de alto nivel, es la inteligencia interna afinándose para elegir el camino de menor resistencia. Esta es la fase donde el puente de eventos empieza a formarse bajo tus pies a medida que caminas, no como una línea recta y predecible, sino como una secuencia de movimientos simples que solo cobran sentido cuando miras hacia atrás. Por eso no necesitas entender ahora cómo se conectan las piezas, ni tener el plan completo de los próximos 5 años. Solo necesitas permanecer disponible para el siguiente paso lógico, porque cualquier intento de controlar este tramo suele romper la naturalidad. Rompe la magia con la que el campo está organizando los encuentros, los recursos y las decisiones correctas para ti. Mientras escuchas esto, tal vez percibas que la urgencia por llegar a un resultado específico se ha diluido casi sin darte cuenta. Ya no te quema la necesidad, y ese es el signo más claro y definitivo de que la identidad ya cambió. Porque cuando el ser se alinea con su deseo, el deseo deja de ser una carencia dolorosa y se convierte en una dirección tranquila. Y desde ahí, desde esa plenitud previa, el dinero responde como consecuencia física, no como compensación emocional. Quiero que registres algo importante en tu memoria celular antes de que terminemos esta sesión. Si ahora mismo puedes imaginar recibir una gran cantidad de dinero sin que el cuerpo se tense o se asuste, aunque sea por un segundo, aunque la imagen sea fugaz o incompleta en tu mente, eso significa que la bendición ya fue aceptada a nivel energético, el molde ya está creado, y lo que resta no es convencer al universo gritando más fuerte, sino permitir que la forma llene ese molde en el tiempo correcto, sin apresurarla, sin manosearla con dudas, sin desconfiar del proceso que ya está en marcha y es irreversible. Estamos llegando a la fase de integración, donde todo lo recorrido hoy se asienta en tu subconsciente.
Deja de sentirse como proceso o técnica para volverse estado natural, tu nueva forma de estar en el mundo. Y es ahí donde el ciclo se completa, no con fuegos artificiales efímeros, sino con una sensación profunda de pertenencia, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, incluso antes de que la materia lo confirme con hechos. Hay un momento, justo antes de que la bendición financiera se materialice tangiblemente frente a tus ojos, en el que algo dentro de ti deja de buscar señales obsesivamente, deja de interpretar cada movimiento como prueba de fe, y se instala una sensación silenciosa de estar exactamente donde debes estar, una paz que no depende del saldo actual. Aunque la mente todavía no tenga cifras exactas, fechas o formas claras de cómo llegará, este momento no es euforia, no es alivio explosivo de al fin, es algo más profundo, más antiguo y más estable. Es la sensación de que ya no estás negociando con la vida como un mendigo, sino caminando con ella como un creador. Y mientras escuchas esto, quizá notes que el cuerpo se siente más presente, más pesado de una manera buena y sólida, como si estuviera anclándose en el ahora sin resistencia, habitando tu piel con gusto. Aquí la espera deja de doler, no porque todo haya llegado ya, sino porque ya no se vive como carencia insoportable. El tiempo se reorganiza internamente y deja de sentirse como enemigo que te roba vida, porque cuando la identidad se alinea, el futuro deja de ser una amenaza y se vuelve una extensión natural del presente, un regalo que se abre poco a poco. Es en este punto donde muchas personas dicen, algo cambió en mí, pero no sé explicar qué, y esa frase es exacta, porque lo que cambió no fue la circunstancia externa todavía, fue el lugar desde donde miras, decides y recibes. El observador cambió, y por ley cuántica lo observado debe cambiar obligatoriamente. En esta fase final, el dinero ya no es el centro obsesivo de la narrativa interna, ni el Dios al que rezas. No porque no importe o no lo quieras, sino porque dejó de cargar con la función imposible de validarte como persona. Dejó de ser lo que te salva o te completa y volvió a ser lo que es: energía de intercambio y expansión. Y cuando eso ocurre, cuando le quitas esa carga al dinero, el campo responde con una fluidez distinta y rápida, porque ya no hay tensión pidiendo compensación emocional, solo una coherencia tranquila, disponible para sostener lo que llega. Tal vez ahora puedas notar que imaginar abundancia no genera presión en el pecho ni nudo en la garganta, sino una neutralidad amable, casi cotidiana, como saber que mañana saldrá el sol, y esa normalidad es la señal más clara de que el sistema está listo. Nada de lo que atravesaste en tu pasado fue un error, ninguna pausa fue castigo divino, ningún silencio fue abandono. Cada etapa, cada lágrima y cada espera fue una calibración precisa para que la bendición no llegara a un sistema agotado, para que no llegara a un ser fragmentado o en lucha consigo mismo que perdería todo por miedo. Llegará a un campo que puede sostenerla sin perderse, sin sabotearse, sin tener que demostrar nada a nadie. Y eso cambia completamente la forma en que la abundancia se integra en tu vida para siempre, porque deja de ser un evento aislado de suerte y se vuelve continuidad, se vuelve tu vida. Si esta travesía de palabras tocó algo real en ti, no necesitas hacer nada frenético con eso ahora. Permite que se asiente como el polvo después de una tormenta. Deja que la información encuentre su lugar en tus células. Si sientes el impulso genuino, comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando una espera silenciosa. No para convencer ni predicar, sino para acompañar, porque cuando la conciencia se comparte desde la calma, se multiplica sin esfuerzo. Quédate con esta sensación final, no como conclusión de un video, sino como base de tu nueva realidad. La vida ya está respondiendo a tu nueva frecuencia, incluso si todavía no lo ves todo con tus ojos físicos. Y cuando la forma llegue, recordarás este estado de paz y sabrás, con total certeza, que aquí fue donde realmente comenzó todo. Gracias por permitirte recibir. Gracias por estar aquí.